Bienvenidos a nuestra segunda unidad. Muchas veces usamos las palabras imaginación y creatividad como si fueran lo mismo, pero hoy vamos a descubrir que son dos mitades de un proceso fascinante. Mientras que la imaginación es el taller de la mente donde todo es posible, la creatividad es una herramienta que convierte esas ideas invisibles en realidades tangibles. Hoy aprenderemos que no basta con soñar. Vamos a explorar cómo transformar esos sueños en soluciones. En esta unidad número 2, creatividad e imaginación, vamos a explorar conceptos de creatividad, imaginación creativa, factores, facilitadores e inhibidores de la creatividad, personalidad creativa y el perfil del docente facilitador. Ok, comenzamos entonces con conceptos fundamentales. ¿Qué es la creatividad? Ya la hemos manejado. Ya tenemos la primera unidad sobre este tema. Entonces, la creatividad no es solo una chispa de inspiración. Académicamente se entiende como la capacidad de producir algo novedoso y valioso en un contexto determinado. Según estos tres autores, Csikszentmihalyi, Ken Robinson y Teresa Amabile, nos dicen, primero, Csikszentmihalyi define la creatividad no como un proceso individual, sino como un sistema compuesto de tres elementos. ¿Cuáles son estos? Persona, campo y dominio. Para él, un acto es creativo si cambia un dominio existente o lo transforma en algo nuevo. Mientras que Ken nos dice que el proceso de tener ideas originales que tienen valor es un proceso aplicado, no pasivo. Y Teresa nos habla o nos propone el modelo de los componentes, donde la creatividad surge en la interacción entre las habilidades en el dominio, los procesos educativos y la motivación intrínseca. Ahora bien, hablemos de imaginación creativa. A diferencia de la imaginación reproductiva, que es recordar, la imaginación creativa manipula imágenes mentales para crear una nueva realidad. Vamos a hablar de dos autores, Vygotsky y Ribot. Vygotsky nos habla en su obra de la imaginación y el arte de la infancia, sostiene que la actividad creativa de la imaginación depende directamente de la riqueza de las experiencias previas. La imaginación creativa es la base de toda actividad cultural y técnica. Mientras que Ribot nos habla, él es uno de los pioneros en estudiar este concepto y la define como la combinación nuevas con elementos conocidos por una necesidad emocional. Es como un motor emocional. Hablemos ahora sobre la clasificación de imágenes mentales según Richardson. Él nos organiza las ideas mentales en 4 categorías principales, yendo desde lo automático hasta lo más controlado. Primero tenemos las post-imágenes. Son las que quedan inmediatamente después de ver un estímulo sensorial fuerte. Como las manchas que ves tras mirar un foco brillante. O sea, es algo breve y sensorial. Como segundo punto tenemos las imágenes idéticas, que es como las memorias fotográficas, lo que nosotros le decimos memorias fotográficas. La capacidad de ver imágenes con gran detalle y precisión después de que el objeto ya no esté presente. Como tercero tenemos las imágenes de memoria. Son representaciones de eventos pasados, no son tan vividas como las idéticas. Son reconstrucciones de lo que recordamos.
Ejemplo, recordar cómo era tu salón de clases en la primaria. Y las imágenes, por cuarto, tenemos las imágenes de imaginación. Aquí entra la imaginación creativa. Son imágenes de cosas que nunca han sido percibidas tal cual, o combinaciones de recuerdos para crear algo nuevo. Es la base del pensamiento creativo. Perfecto, hasta acá vamos excelente. Vamos a hablar ahora de los factores que favorecen la creatividad. Estos elementos actúan como catalizadores que permiten que el potencial creativo se manifieste. ¿Cuáles son estos? La motivación intrínseca, la exposición a la diversidad y la seguridad psicológica. Cuando hablamos de motivación intrínseca, Amabile nos habla sobre, o mejor dicho, nos destaca sobre esta motivación como el factor más poderoso. Una persona es más creativa cuando trabaja por el placer, la curiosidad o el reto del trabajo mismo y no por compensaciones extra, es decir, por dinero o por fama. Cuando hablamos de exposición a la diversidad, según Csikszentmihalyi, nos habla sobre lo que es la exposición a la diversidad, es estar en entornos donde convergen diferentes culturas, diferentes ideas y disciplinas. Facilita que esto nos facilita que el individuo combine elementos de forma novedosa. Y Maslow nos habla sobre la seguridad psicológica, la ausencia del miedo al juicio con autoaceptación. Permite que la persona se arriesgue y proponga ideas fuera de lo común, sin miedo a equivocarse. Hablemos de las barreras o los bloqueos creativos, a lo que se le denomina asesinos de la creatividad. Según Simberts, él detiene el proceso creativo en 3 bloques. ¿Cuáles son estos? Los bloques perceptivos, los emocionales y los culturales. En algún momento hemos pasado por alguno de estos 3 bloqueos, para no decir que en los 3. Por ejemplo, en los bloqueos perceptivos, no ver el problema desde distintos ángulos, quedarse con la primera impresión. Están los bloqueos emocionales, que es el miedo al error, a que cometamos errores, a hacer el ridículo o a la falta de confianza por uno mismo. Y los bloques culturales, es decir, la presión social por conformarse a las normas y las ideas que fantasear es una pérdida de tiempo. Ahora, Mabile nos habla sobre, o identifica, mejor dicho, la vigilancia y la evaluación crítica prematura. Reduce drásticamente la creatividad. Cuando alguien sabe que está siendo observado o que está siendo observado, en su idea, en su mente dice que va a ser juzgada antes de estar lista. O sea, ustedes se paran frente a un público y usted dice, voy a ser juzgado. Entonces, su creatividad disminuye drásticamente. Ahora hablaremos de la personalidad creativa. Es vital entender que no existe un único molde, sino un conjunto de rasgos psicológicos y actitudes que permiten a ciertas personas navegar mejor en el proceso creativo. Hablaremos sobre la complejidad paradójica según Csikszentmihalyi. Él sostiene que las características principales del creativo es la complejidad. Estas personas integran tendencias que el resto de la población están como que segregadas, apartadas.
La dialéctica de la personalidad. El creativo no es solo introvertido o extrovertido. O sea, no son solamente extremos opuestos, sino que poseen ambos rasgos y los usa según la fase del proceso en la que se encuentra. Es capaz de pasar de una energía intensa al reposo absoluto. ¿Para qué? Para poder incubar ideas. La neutralidad de género. En sus distintos estudios se descubrió que las personas creativas suelen escapar de los estereotipos de géneros rígidos. Las mujeres creativas son más duras y dominantes y los hombres creativos son más sensibles e intuitivos que el promedio. Cuando hablamos de la apertura a experiencias, estamos hablando del yo. Acá Mac y Costa nos hablan sobre que dentro del molde Vic, la apertura de la experiencia es el predictor más fuerte de la creatividad. ¿Por qué? Porque hay dos características. Una, los rasgos específicos. Incluye la curiosidad intelectual, la receptividad a los propios sentimientos, la preferencia por la variedad y fundamentalmente la sensibilidad estética. Y segundo, tenemos la baja inhibición cognitiva. Cuando hablamos de la baja inhibición cognitiva, a nivel neuropsicológico, estas personalidades tienen un filtro de metal más poroso, lo que permite que los estímulos que otros ignoran porque sean, como quien dice, irrelevantes, entren en su conciencia y se convierten en un metal creativo. Es decir, el cerebro no filtra lo irrelevante tan rápido. Y por último, tenemos la tolerancia a la ambigüedad. Acá hablamos con Barron. Él es pionero en el estudio de la personalidad creativa en el IPAR. Y él nos definió el rasgo crítico como una comodidad en la incertidumbre. Prefieren estímulos complejos y confían en generar un orden nuevo. Es decir, mientras que la mayoría busca soluciones rápidas para eliminar la duda, la personalidad creativa se siente cómoda en la confusión. Prefieren estos estímulos complejos y desordenados porque confían en su capacidad para generar un orden nuevo y superior. Ahora, este cuadro que tenemos acá es sumamente importante porque de estas dimensiones de la personalidad creativa es que van a realizar ustedes su instrumento. Es decir, en las dimensiones tenemos el ser, el hacer y el sentir. El ser, los rasgos, el hacer, los comportamientos y el sentir, las actitudes. Vamos a ver cuáles son las descripciones, los rasgos y quién lo dice. En el ser, según Mac y Costa, nos habla de las características estables que predisponen a la creación. ¿Cuáles son sus rasgos? Por ejemplo, la apertura a la experiencia, la sensibilidad estética y la autoconfianza. Por ejemplo, en esta parte del ser, pueden hacer en su test como dimensión la apertura. Busco conectar el tema de mi clase con otras áreas, por ejemplo, la música, el cine, la actualidad, ¿ya? Vamos con el hacer, que es el comportamiento. Son aquellas acciones observables durante el periodo. Por ejemplo, pensamientos divergentes, experimentación, persistencia ante el fracaso. Un ejemplo de esto para su test sería: estoy dispuesto a cambiar mi planificación si surge un debate interesante en el aula. Y en el sentir, que es el actitudinal, es la disposición emocional y mental hacia los problemas.
Ejemplo, es esa curiosidad, esa motivación intrínseca, la tolerancia a la ambigüedad. Un ejemplo sería, fomento que mis estudiantes hagan preguntas para que yo no tenga que dar una respuesta inmediata. O genero un ambiente donde los estudiantes se sientan que equivocarse es parte del proceso educativo. Serían como que preguntas para que ustedes puedan realizar su test. Ahora, el maestro como facilitador de la complejidad. Vamos a hablar, según Müller, Satiro y Torrance. Un maestro creativo no es solo quien usa una herramienta nueva, sino quien posee una estructura de personalidad específica que transforma el ambiente de aprendizaje. Ok, según Müller, la mentalidad, ella nos habla sobre nos habla sobre la mentalidad de conocimiento. Sí, él nos habla sobre la mentalidad del conocimiento. Un docente creativo posee una personalidad abierta al cambio. No ve el currículo como algo estático, sino como una estructura flexible. Su rango principal es la apertura a las experiencias, lo que permite que se integren temas de actualidad o de intereses de los estudiantes en materia formal. Está abierto a integrar al estudiante. Cuando hablamos de sensibilidad inquisitiva, aquí nos define al maestro creativo como aquel que tiene una sensibilidad. Es una personalidad que no solo da respuestas, sino que habita en la pregunta. Posee esa curiosidad epistemológica. Ese es su rango definitivo. Mientras que Torrance, el padre de los test de creatividad, sostenía que el maestro creativo tiene una alta tolerancia a la ambigüedad. No se siente amenazado cuando un estudiante propone una idea que él no conoce, cuando la clase toma un rumbo inesperado. Acá les voy a dejar el link de un video sobre los rasgos claves: la resiliencia pedagógica, pensamiento lateral y empatía cognitiva. En este link podrán ver un video sumamente importante y bastante interesante. Ahora, por último, tenemos los comportamientos y las actitudes creativas. El ser como comportamiento y el sentir como algo actitudinal. Ahora, a ver, son las acciones y los procesos cognitivos que se pueden observar y entrenar. En la parte del hacer, tenemos los pensamientos divergentes. Según Wilford, es el comportamiento de generar múltiples soluciones ante un solo problema. ¿Ya? Se manifiesta a través de la fluidez y la flexibilidad. Como segundo tenemos la experimentación activa, el comportamiento de ensayo y error. Según Simonton, los genios activos no necesariamente tienen mejores ideas, sino que producen más cantidad de intentos, aumentando la probabilidad de éxito. Mientras más intentos hay, más probabilidad de éxitos también hay. Y por último tenemos la conexión de remoto. Snarfop, Mendrick, el comportamiento de asociar elementos que normalmente no tienen relación, es decir, cuanto más distantes sean los conceptos asociados, más creativo es el comportamiento. Y en la parte del sentir, que es decir, el actitudinal, es la predisposición mental que permite que los comportamientos ocurran. Acá también tenemos tres elementos. La motivación intrínseca, según Teresa, es la actitud de realizar una actividad por el puro placer de hacerla.
es la curiosidad o el desafío personal, ignorando recompensas externas como el dinero o la fama. Es decir, es el factor que más protege la creatividad. Actúa por placer, no por una recompensa externa. Como segundo tenemos la tolerancia a la ambigüedad, según Barron, la capacidad de permanecer tranquilo y funcional en situaciones confusas o sin una respuesta clara. El creativo no se desespera ante el caos, lo ve como una oportunidad. Y por último, la resistencia a cerrar. Esta resistencia por cerrar, la actitud de no conformarse. No hay que conformarse con la primera solución que aparece. Es la voluntad de seguir explorando o sea, seguir buscando a pesar de que ya se tenga una respuesta aceptable. Buscar más allá de la primera solución. Entonces, como reflexión tenemos que la creatividad no es estática. Según Amabile, puede potenciarse trabajando la motivación intrínseca y viendo el error como una fuente de información. Recuerden lo que les dije, ensayo y error. El error es una oportunidad con la que podemos crecer y hay que aprovecharla. Entonces, no es solamente la creatividad, es sobre la persona que eres cuando estás creando. Esto nos dice Charlotte. Muchísimas gracias. Que tengan un bendecido día.